Hola, muy buenas y bienvenidos al videotutorial de PHP de desarrolloweb.com en esta tercera práctica de aplicación web en la cual estamos realizando un tablón de anuncios. Quienes están siguiendo este videotutorial de PHP, el que estáis viendo ahora mismo en la pantalla, sabréis que esta es la tercera parte de esta práctica y en esta tercera parte os adelanto que vamos a empezar por la realización de unos scripts en los cuales vamos a trabajar con cookies. Bueno, estas dos primeras partes que os comentaba que tiene esta práctica, las podéis ver en el videotutorial de PHP, aquí están, en estos par de artículos. Y bueno, en la segunda parte de la práctica, hicimos un tratamiento en la aplicación web para que mostrase las banderitas de distintos países. Nuestra aplicación web permite, por tanto, crear anuncios en el tablón de diversos países. Y bueno, con las cookies lo que vamos a hacer es que el usuario pueda seleccionar cuál es su país para que se le muestren anuncios de ese país en concreto. En estos momentos estáis viendo varias carpetas que tengo en mi ordenador en las cuales tengo distintos estados de la aplicación de tablón de anuncios. He copiado el estado tablón vídeo 2 y lo he copiado y le he llamado tablón vídeo 3. Entonces voy a trabajar sobre en esta tercera parte sin machacar los cambios realizados en la segunda. Así lo tenemos todo separado. Muy bien, este es el tablón de anuncios que tenemos hasta el momento, una vez hemos terminado esa segunda parte y que ahora vamos a modificar. Podíamos dar de alta anuncios y podíamos ver anuncios de distintos países y seleccionar un país para ver anuncios de un país en concreto. En esta parte ahora lo que voy a hacer es modificar la portada de mi tablón de anuncios para incorporar todas las banderas de todos los países y que un usuario pueda seleccionar uno de esos países y con ello guardar una cookie que permita al sitio web recordar el país seleccionado por el usuario para mostrar únicamente anuncios de ese país concreto. Ahora mismo estáis viendo el código de index.php, que es el archivo índice o la portada de nuestra aplicación. ¿De acuerdo? Ese archivo index tiene determinado código ya que hemos agregado a través de los vídeos anteriores. Entonces ahora vamos a incorporar el código para mostrar ese recuadro de las banderitas de los países para guardar la cookie. Pero bueno, yo podía escribir el código directamente en este index o bien realizar un include de ese recuadro a través de un archivo externo para colocar el código de ese recuadro aparte en un archivo externo que me permita que el index no quede demasiado, pues digamos, demasiado largo y se haga difícil de seguir. Ni sobra decir que en aplicaciones web con mucho código merece la pena dividir ese código en distintos archivos para que cada uno de esos archivos sea un poquito más simple de realizar y luego también esto de leer el código cuando estéis trabajando con este sitio web y lo queráis actualizar o mantener de aquí a un tiempo. Muy bien, entonces yo tengo aquí en el directorio librerías que crear el archivo recuadro cookie PHP, que tengo aquí copiado ese texto, el nombre del archivo, y ahora aquí tengo el archivo que incluyo desde el index y donde voy a colocar el código fuente para la creación de ese recuadro que me permita guardar la cookie. ¿De acuerdo? Pues bueno, vamos a comenzar por crear una capa y dentro de esa capa vamos a colocar todas las banderitas de todos los países. Muy bien, a esa capa le pongo identificador para luego poderle dar algunos estilos a través de CSS. Entonces tengo el div y el barra div. Y bueno, un detalle, el div este no forma parte del código PHP, entonces no hay que colocarlo dentro del código PHP y el barra div pues tampoco. Entonces ahora vais a ver cómo voy a generar todas esas banderitas de todos los países y por supuesto esto no lo voy a hacer a mano, lo voy a hacer accediendo a la base de datos, a la tabla de países y comprobando cuáles son los países que existen en esta base de datos para poder listarlos uno por uno. Bueno, como ahora no me acuerdo de cuál es la tabla de país que yo generé en el último vídeo, pues aquí la tenéis en el PHP MyAdmin, que está instalado de serie en todos los WAMP y en todos los XAMPP que podáis tener para trabajar con PHP en local. Muy bien, entonces hago un select asterisco, quiero decir que cojo todos los campos, from país, que es la tabla, where1. El where1 podría haberlo obviado, o sea, no haberlo puesto, porque realmente where1 sería como no poner nada. Haría que me seleccionase todos los países, que sería lo mismo que si yo pusiese select asterisco from país y punto. Muy bien, entonces ahora estoy realizando un record set con todos los países
que le llamo rs todos país, y para ello cargo lo que me devuelve la función MySQL_query de SSQL. La conexión con la base de datos ya la habíamos realizado en index.php, entonces aquí puedo directamente ejecutar un MySQL_query sin necesidad de abrir una nueva conexión con la base de datos. De acuerdo, continúo entonces haciendo un while, $fila es igual a MySQL, solo un igual en este caso, MySQL fetch array, y con esto obtengo en ese bucle while registro a registro cada uno de ellos en un array que guardo en $fila. Tengo que pasarle el rs todos país, que es el record set donde están todos los países de la tabla país. Ahora ya, en el cuerpo del while, debo realizar las sentencias necesarias para mostrar todas las banderitas de todos los países. Pero de momento, antes de hacer eso, voy simplemente a mostrar el nombre de cada uno de los países que hay en mi base de datos. Simplemente el texto del nombre del país. Y eso lo consigo simplemente haciendo un echo de lo que hay en $fila, que $fila es un array asociativo, en el índice llamado nombre país. Entonces hago un echo $fila y entre corchetes tengo que poner nombre país, que es el nombre del campo que tiene el nombre del país, ¿no? Entonces pongo aquí nombre país. Y ahora le podemos poner aquí un punto y coma. Y aquí un BR simplemente para que me muestre cada uno de los países en una línea aparte. O sea, me hago un salto de línea después de cada uno de los nombres de país. Grabo tanto el recuadro cookies país como el index.php y ahora voy a verlo en funcionamiento aquí en el navegador. Me voy a la portada y mira, está funcionando bien. Ese bucle me recorre y me muestra todos los países que tengo en estos momentos cargados en la tabla de país. ¿De acuerdo? Pues muy bien, vamos a ver ahora. No nos interesa el nombre del país, lo que queremos es mostrar la banderita. Entonces, esto lo voy a conseguir colocando la imagen de cada una de las banderas de los países. Esa imagen está guardada en la tabla. Pero, además, cada uno de ellos lo voy a colocar dentro de un div, al cual le voy a meter un class para poder darle algún estilo a través de CSS, el mismo estilo a cada una de las banderitas de países. A ese class le llamo item país y en vez del barra, o sea, en vez del br pongo el barra div para que cada uno de los países me quede en cada una de estas capas con con class item país. Y entonces lo que os decía, no voy a mostrar el nombre del país, sino que voy a mostrar la imagen de la banderita de este país en concreto, o de cada uno de los países que vamos a ir recorriendo a través del bucle while. Y para mostrar la banderita de ese país tengo que hacer una imagen en la cual le pongo el atributo src. Voy a poner aquí comillas simples, dentro del eco, porque me gusta más poner comillas dobles dentro de los atributos del HTML. Y si estoy dentro de comillas dobles, no podía escribir comillas dobles. Tengo que empezar comillas simples, la cadena de PHP, y luego utilizar comillas dobles dentro de esa cadena. ¿De acuerdo? Y ahora tengo que ver aquí la imagen del país para colocarla dentro del atributo src. Entonces es imagen país. Tengo que mostrar en el atributo src para acceder a la imagen. Luego, además, aparte de la imagen de país en la ruta del src, tendría que poner una anchura a la imagen, que ahora mismo no me acuerdo cuál es la anchura de las imágenes de las banderitas, y también una altura. Todo eso serían los atributos básicos necesarios para que las imágenes funcionen bien, el sitio cargue rápido y todo eso. Pero bueno, os digo una cosa. No voy a hacer de nuevo el código de la imagen, que lo tengo aquí escrito en el código anterior. Entonces, para facilitarme las cosas, voy a copiar directamente esta img y lo voy a pegar en el código que estoy haciendo. Ese sería el código que me sirve para cargar una imagen con la banderita de un país en concreto
y lo voy a poner aquí mismo. Pero estoy pensando, en vez de colocarlo aquí y utilizar ese código, copiar y pegar muchas veces, lo que voy a hacer, ¿por qué no?, es crearme una función específica para colocar una imagen de un país. Esta es una tarea que, a la vez que simplificará vuestro código, os ahorrará tener que estar copiando y pegando muchas veces un código y mañana si queréis cambiar la banderita y ponerle una anchura y una altura distinta, solo tendréis que ir y tocar el código de la función y cambiarle pues la anchura o la altura de esa función y todas las banderitas de todos los países de toda la página web se cambiarán automáticamente porque el único código para mostrar esa banderita está en la función. ¿Me habéis entendido? Entonces, el uso de funciones para temas como este es realmente aconsejable. Yo voy a crear esa función, sería genera, por ejemplo, imagen país, y esa función recibe el archivo que tengo que colocar en el src de la imagen. Lo voy a poner en una variable $archivo y ahora la función simplemente devuelve un return del código necesario para mostrar la banderita del país. Y ahora, en vez de escribir eso a través de $fila, lo cargo a través de $archivo, que es el parámetro que recibe la función. Así de simple. Entonces, ahora podría utilizar esta función directamente aquí en recuadro cookie país. Pero antes también sería interesante poner esta función. Quería copiar ese texto, un momentito. Entonces lo copio con control C y lo pego aquí. Entonces, genera imagen país, le tengo que pasar la ruta del archivo de la imagen. O sea, no la ruta, sino el archivo de la imagen. Y es $fila, entre comillas, imagen país, que es el nombre del campo donde tengo el archivo de la imagen. Además, como os decía, ya que he creado esta imagen, debo utilizarla cuando en el index.php intentamos escribir la ruta de una imagen de un país. Ahora haremos eso. Un momentito, voy a ver si tengo errores aquí. Me tengo errores en funciones comunes en la línea 35. Vamos a ver el archivo funciones comunes, la línea 35, cuál es el error que estoy cometiendo. Y function es function, lleva una T por aquí, ¿vale? He escrito función en español y es function en inglés, lógicamente. Muy bien. Pequeño detalle, vamos a ver si ahora nos funciona. Y ahora nos da otro error dentro del recuadro cookie país en la línea 8. Vamos a ver qué hemos hecho mal en esa línea 8. El recuadro cookie país es este archivo. Y vamos a ver en la línea 8. No veo bien. Esto está bien, lo que pasa es que en la línea anterior me falta un punto y coma. Un pequeño detalle también que se soluciona colocando ese punto y coma. Muy bien, vamos a ver ahora sí, me debería mostrar las imágenes de las banderitas de los países. Muy bien, están aquí. Como estáis viendo, las banderitas me aparecen una debajo de otra, pero eso lo puedo solucionar con un poquito de CSS. Veis que tengo aquí el recuadro cookie país y también tengo la clase class item país, con lo cual vamos a aplicarle estilos a esos dos elementos con CSS, comenzando por el recuadro cookie país, que es un identificador al cual le voy a colocar, pues bueno, un borde, esa capa de un píxel sólido y además de un color pues bastante clarito, un gris claro, DDD, perfecto, y además un fondo de color, un gris todavía más claro, puede ser EEE, por ejemplo, background color, EEE. Muy bien, con esto consigo darle un poquito de estilo a este recuadro y veo que aquí los colores de este código no me están saliendo bien. Debo haber cometido algún error, que es que aquí me faltan 2 puntos. Ahora ya sí, el coloreado del código es como debía de ser. Además le meto un padding, también 2 puntos, 10 píxeles para hacer un espacio entre el borde y el contenido de la tabla. Además,
tengo que definir estilos para ítem país. Eso sería una clase punto ítem país. Y ahora esos estilos los voy a definir aquí, colocándole un float left a cada una de las banderitas de los países para que se muestren todas en la misma línea. Y además le voy a hacer un margen sería un margen right, para que haya un margen a la derecha de esa banderita antes de la siguiente banderita. Bueno, con eso deberían mostrarse ya las banderitas una al lado de otra. Muy bien, y todas dentro del recuadro. No aparecen dentro del recuadro porque al estar con float las banderitas produce un problemilla que ocurre siempre con CSS, que es el overflow. Se soluciona con el overflow hidden para que el recuadro ocupe todo el contenido independientemente de que ese contenido esté flotando, esté en float. Muy bien, ya tenemos ahí las banderitas, una detrás de otra. Lo que pasa es que ahora mismo no me dice mucho. Esas banderitas no me dicen mucho así ellas solas. Habría que ponerle un mensaje o algo así diciéndole al usuario que podría pulsar esas banderitas para seleccionar el país de preferencia. Entonces colocamos directamente aquí ese texto directamente en la capa recuadro cookie país. Muy bien, esto no tiene ningún misterio. Ya veis que no estoy trabajando mucho con PHP ahora mismo. Estoy ahora más que nada haciendo pues, un poco de maquetación, ¿no? Y de estilos CSS, pero viene bien para ir practicando nuestras cosas, todo lo que tenemos que aprender para poder crear aplicaciones web. Bueno, ahora veo que el texto este, por culpa de los float left de las imágenes, no sale donde yo querría. Simplemente lo voy a colocar dentro de una división específica para el texto, en la cual le voy a colocar también un class para poder definir estilos CSS. El nombre de la clase, da igual, le voy a colocar aquí mensaje y /div para poder cerrar esta capa. Muy bien, entonces ahora en la clase mensaje le puedo definir algún estilo, aunque antes prefiero ver cómo ha quedado la página para ver si realmente hace falta o no los estilos o qué estilos hace falta. Bueno, simplemente podría colocar un poquito de espacio entre el mensaje y las banderitas, simplemente consiguiendo. Además a las banderitas les voy a poner un margen de 20 píxeles para que estén un poco más separadas la una de la otra. Y os digo que voy a colocar debajo del mensaje un poquito de margen. Fijaros cómo le pongo los estilos a la clase mensaje, que es dentro de esta capa, de la capa recuadro cookies, hay una clase que se llama mensaje y los estilos estoy definiéndolo justo para esa clase mensaje que haya dentro de esa capa. O sea que tal como he definido este selector, la clase mensaje de margin bottom 10 píxeles solo será para los elementos de clase mensaje que haya dentro de la capa del recuadro de las banderitas. ¿De acuerdo? Ya la tenemos aquí funcionando perfectamente el recuadro tal como yo quería que se viese. Y una cosa que os había comentado antes y que no llegué a hacer es que esta esta función que genera el código para la imagen, la tengo que utilizar en todas las partes donde utilice las banderitas, donde pongo una banderita. Entonces aquí en el index, en esta línea de código, donde hacíamos la llamada o el código para mostrar el IMG de la bandera de ese país, lo que voy a hacer es simplemente llamar a la función genera IMG país y quito todo este código de en medio y a la función le tengo que pasar, como siempre, el nombre del archivo de la imagen del país que quiero mostrar. Ahora, después de esto, ya está. Simplemente con eso genero la imagen del país y así utilizo esa misma función para generar las imágenes de todas las banderitas en cualquier parte del código de la aplicación web.
Muy bien, está funcionando perfectamente con esa función en todas las partes del código donde se hacen llamadas para mostrar imágenes del país. De acuerdo, entonces ahora el siguiente paso sería colocar un enlace para llamar a una página que sería la encargada de generar la cookie y guardarla en el navegador del usuario para recordar cuál es su país de preferencia. Eso lo haremos en una página aparte, en la cual crearemos el código PHP para generar esa cookie, para crear la cookie en el navegador del usuario. Entonces hago un enlace que me iría a creacookiepaís.php, luego haremos ese archivo, en el cual le paso el identificador del país que yo quiero poner como país predeterminado para que se muestren anuncios de ese país en concreto siempre que el usuario visite este sitio web. ¿De acuerdo? Entonces en el enlace le tengo que pasar por get, en la URL, una variable que sería el identificador del país, con lo cual voy a extraer ese identificador a través de $fila y accediendo al campo ID país, que es el campo de la tabla donde guardo ese identificador. Muy bien, entonces habrá que crear ahora, enseguida crearemos esa crea cookie país. Antes vamos a cerrar aquí en el código HTML generado el enlace con un /A. Entonces ahora cada una de esas imágenes va a una misma página pero pasándole distintos identificadores de país. ¿Veis? Aquí abajo en la barra de estado del navegador están aquí los identificadores de los países que van cambiando para cada una de esas banderitas. Y como os digo, ahora vamos a hacer la parte más interesante de esta aplicación web, no de esta aplicación web, de esta práctica, esta tercera práctica de hacer la aplicación web, que es la parte en la cual vamos a generar esa cookie para almacenar el país de preferencia en el navegador del usuario. Como os he dicho, el archivo se llama crea-cookie-país, con lo cual tengo que generar ese archivo aquí con el comodo edit, es el editor que estoy utilizando, y le doy aquí a open y ya me crea ese archivo dentro de mi proyecto en el directorio tablón video 3. Entonces este archivo simplemente va a crear esa cookie para marcar el país de preferencia del usuario. Como sabéis, las cookies tienen la particularidad de que se almacenan en el navegador del usuario y en cada una de las visitas que realiza ese usuario, el navegador es capaz, la aplicación web es capaz de recordar a través de esa cookie del navegador cuál fue la configuración elegida por el usuario. Con lo cual, aquí en las cookies es una buena opción para poder guardar configuraciones del usuario que queremos que estén activas siempre en nuestro navegador. Todo eso explica en todos estos artículos de desarrollo web, en los cuales tenéis artículos en texto e incluso artículos en vídeo, o sea, videotutoriales, dentro del videotutorial de PHP. Pero bueno, este artículo en texto está bastante explicativo y nos dice que tenemos que utilizar la función setCookie para generar las cookies y aquí nos da una lista de parámetros que utiliza esa función setCookie con varios ejemplos. Y ahora, y también aquí abajo, cómo recuperar cookies con PHP. Pero además os digo que todo esto lo tenéis en otros artículos, como por ejemplo esta utilización de las cookies, y además en videotutoriales dentro del videotutorial de PHP, que está publicado también en desarrolloweb.com. Así que vamos entonces a definir esta parte de la aplicación web en la cual voy a crear la cookie. Pero un pequeño detalle previo. Debo comprobar en esta página Crea Cookie País que realmente estoy recibiendo el identificador del país y además que ese identificador del país es un número. Esta sería una comprobación básica que se debe realizar con todas las variables que os llegan por get, en este caso, ¿no? Que os llegan a través del usuario. Bueno, ya sea por get o ya sea por post, es importante comprobar siempre que las variables contienen aquellos valores que estáis pensando.
Entonces lo que hago es, con ese mismo código que había copiado antes, lo que hago es ver si existe un $get de id país y además comprobamos si también esa variable $get id país que estoy recibiendo es un tipo de dígito, es un tipo de datos en la cual contiene un dígito, un número, ¿no? Entonces solo puedo permitir crear esa cookie en el caso de que esa variable exista y que además sea un dígito. Y para crear la cookie utilizo setCookie, que es la función que os había dicho que crea esas variables en las cookies del navegador. Y las cookies, el setCookie tiene varios parámetros. El primero es el nombre de la cookie que vais a crear. El segundo es el valor de la cookie que queréis incluir dentro de esa cookie, en este caso se llama país preferido. Y el valor lo estamos recibiendo en la variable $get id país. Muy bien, el tercer valor es el tiempo de expiración de esta cookie. La cookie puede terminar en cualquier momento que vosotros digáis. Generalmente se definen los tiempos de expiración a través de la función time, que define el timestamp del momento actual y sumándole el número de segundos que queréis que tenga de validez la cookie. Por ejemplo, yo voy a sumar 3600, que sería una hora, por 24, que sería una hora por 24, que sería un día, por 365, que sería 365 días, que es un año. O sea, esta cookie tendrá validez por un año. Si no colocáis la validez en las cookies se pierden cuando se cierra el navegador, entonces no sirven para nada. Y entonces el último parámetro que voy a explicarle aquí o especificarle aquí sería la barra que me sirve para indicar que esta cookie tenga validez en cualquier directorio dentro del dominio web donde estoy programando. De acuerdo, con todo esto se genera esa cookie y además luego yo lo que voy a hacer es colocar aquí un header location index.php para redireccionar al navegador a la página index.php, que sería la portada de mi aplicación web. La función header creo que no la había explicado anteriormente en el video tutorial de PHP, pero es tan sencilla como eso. Por ejemplo, sirve para hacer redirecciones y para enviar otro tipo de cabeceras en HTTP. Pero bueno, en este caso lo que hemos hecho es enviar una cabecera que me hace que el navegador se redirija a otro lugar. Como siempre, además aprovecho para señalaros que en desarrolloweb.com tenemos explicaciones sobre eso en texto desde hace muchos años. Pero a lo que íbamos. Vamos aquí en recuadro cookiepaís.php a realizar un tratamiento para ver si estamos recibiendo o no una cookie. En el caso de que recibamos esa cookie, este recuadro no se debe mostrar. Es decir, que si estoy recibiendo ya una cookie y se definió el país por defecto que quiere el usuario que se vean los mensajes del tablón de anuncios, pues directamente este recuadro está un poquito de más, entonces no voy a mostrar el recuadro. ¿Cómo voy a ver si existe o no existe esa cookie? Pues por ejemplo, con la función isEt, que define o que sirve para ver si está o no definida una variable. Y la variable que tengo que ver si está o no definida es la cookie que yo he generado. Y a esas cookies accedo con el array $-cookie. El array $-cookie me guarda todas las cookies accesibles a través de PHP en este script, en este momento, en este directorio del dominio. Entonces, en concreto, tendré que ver si no existe, entonces pongo aquí la admiración hacia abajo antes de isEt para negar isEt, y entonces eso significa, si no existe la cookie de identificador del país, entonces pues muestra el recuadro este para definir la procedencia del usuario y ver anuncios orientados geográficamente. Como habéis visto, acceder a las cookies es bastante sencillito, aunque en este caso solo estamos comprobando si existe o no existe una cookie. Muy bien, entonces ahora sí podría probar aquí, darle aquí a las banderitas y probar a ver si pulsándolas accedo a la misma página, pero no me muestra el recuadro. Pero en este caso sí que me está mostrando ese recuadro, con lo cual algo no he hecho bien. Entonces vamos a comprobar si es que me he equivocado en el código al definir la cookie o bien que no estoy accediendo a la cookie correcta. Para empezar, aquí me fijo que estoy recibiendo a través de $get id país
este identificador del país, pero yo lo estaba enviando a través de una variable que se llama ID, la variable en el get. O sea que el get estaba mal. Ahora sí, el $get ID país me estará recibiendo la variable ID país que yo estaba mandando por la URL. Entonces, ahora me fijo aquí, que me pongo encima, y aquí en la barra de estado podéis ver que la variable que estoy enviando se llama ID país y luego el numerito del país. Pero pulso aquí las banderitas y me sigue sin funcionar. O sea que todavía hay alguna cosa que estoy haciendo mal. Vamos a ver cómo puedo saber si estoy realmente creando o no esa cookie. Entonces voy a hacer aquí un pequeño cambio en el archivo en el cual creábamos la cookie para que no me haga la redirección. Simplemente me cree la cookie y además muestre un mensaje de que la cookie ha sido creada. Esto me servirá para ver si realmente estoy pasando por esta línea setCookie y estoy creando la cookie o no. ¿Vale? Entonces comento el header para que no me haga la redirección y hago un echo. Aquí para mostrar un mensaje que la cookie ha sido creada. Voy ahora a ver esto, actualizo y accedo a cualquier país y me dice cookie creada. ¿Realmente la cookie ha sido creada? Bueno, pues entonces debería recibirse la cookie, pero no se está recibiendo. A ver qué es lo que estoy haciendo mal. Probablemente es que la cookie la creo con un nombre y luego accedo a través de otro nombre. Y a ver, vamos a ver. Aquí estoy viendo la cookie de país y realmente era la cookie país preferido. Realmente qué día tengo hoy. Me he confundido aquí en cosas muy tontas. Pero bueno, siempre nos pasa. Está bien que me veáis cometer errores para que podáis ver cuáles son los posibles fallos que una persona normal podría cometer al hacer estas aplicaciones web. En este caso son fallos tontos, me lo permitís o me lo perdonáis. Y continuamos. Entonces vamos a ver, una vez hemos guardado todo esto, ahora ya sí estoy generando la cookie en país preferido y estoy leyendo la cookie país preferido, con lo cual podríamos comprobar, bueno, veis, sí, ahora accedo al index y ya no me muestra ese recuadro porque realmente está detectando que se recibe una cookie. ¿De acuerdo? Ahora tengo que hacer algo más con la cookie, que es mostrar los países de aquel país que se seleccionó. ¿De acuerdo? En este caso se había mostrado, no me acuerdo qué banderita, pero tendré que mostrar los mensajes del tablón de anuncios que tienen que ver con la banderita que fue pulsada. Aquí quito el eco aquel y hago el header para restaurar mi archivo en el que creaba la cookie, que me quede tal como yo lo quería. Y ahora en el index.php tendré que hacer esa tarea de mostrar archivos, o mejor dicho, anuncios, solo de aquellos países cuya banderita fue mostrada y fue almacenada en la cookie. Entonces, hay que recuperar un poco lo que se había escrito, el código que habíamos escrito en la práctica anterior. Y ahora, antes en la práctica anterior, comprobábamos si recibíamos un $get de país para mostrar anuncios de un país determinado, pero ahora, aparte de eso, quiero ver si estoy recibiendo también esa cookie con el país preferido. Entonces, todo eso estaba muy bien. Tengo que ver si existía un $get y además si el $get era un dígito o, además, en este caso sería si recibo ese $get o bien tengo definida una cookie con el país preferido, que es $cookie. Eso se hace con el isset, igual que hemos hecho antes. Y ahora país preferido. Y con eso ya tenemos el detalle ese que os comentaba de poder ver si estamos recibiendo o no datos a través de esa cookie, porque si estamos recibiendo solo tendríamos que mostrar los países definidos por esa cookie. No hace falta que compruebe que en la cookie tengo un dato de tipo dígito, porque realmente ya lo comprobé en la página creacookiepaís.php antes de crear la cookie. Entonces me debo de fiar de mí mismo porque esa cookie entendemos que ya tiene el valor de un dígito. Entonces lo que vamos a hacer aquí
debajo es si es set y set de $get de país, recibo el identificador de país que yo quiero ver a través de la variable $get. Y si no, recibo el identificador de país a través de la cookie que se había definido en el navegador del usuario. La cookie país preferido. El resto del código nos queda tal cual lo habíamos dejado en la práctica anterior. Y solo este pequeño añadido para que mostremos la cookie definida o bien a través del get o bien a través de $cookie. Para entender esto, pues lógicamente tienes que mirar un poquito lo que se había hecho en la práctica anterior. ¿Veis? Y ahora se había pulsado la banderita de Argentina y me está mostrando solo los anuncios que tienen que ver con Argentina. Yo me vuelvo a la portada y me muestra otra vez anuncios de Argentina porque está definida esa cookie. Ahora voy a hacer un tercer anuncio de Argentina, bueno, simplemente por hacer alguna pruebita adicional, y ahora coloco aquí cualquier texto de ese anuncio. Solo teníamos 2 anuncios de Argentina, entonces ahora con esto ya tenemos un tercer anuncio. Nos va a quedar un poquito más rellenita la página. Puedo volver a la portada, me dice que el anuncio ha sido insertado correctamente y vuelvo a la portada y están mis 3 anuncios de Argentina. Y ahora lo importante de las cookies es que ellas se memorizan en el navegador del usuario, aunque yo cierre el navegador y lo vuelva a abrir. Esa sería la prueba más importante que tenemos que realizar para saber si la cookie ha sido almacenada correctamente. O sea, sabemos que se ha almacenado correctamente, pero lo que queremos saber es si se recupera, o sea, si se memoriza en distintos accesos a esta aplicación web. Entonces, para ello, o bien cierro la sesión en la que estoy trabajando, o bien lo más cómodo es cerrar el navegador, con lo cual hemos cerrado la sesión a lo bruto, y ahora lo vuelvo a abrir, con lo cual no se debería recuperar nada de mi sesión, y si mi ordenador es suficientemente listo y la cookie fue almacenada correctamente, me permitirá mostrar, o me permitirá ver solo los anuncios de Argentina, porque era la cookie que se había definido. Y como estáis viendo, aquí los tenéis, el navegador, aunque lo he cerrado y lo he vuelto a abrir, me recupera esa cookie y hace que solo se muestren los anuncios de Argentina, que era la localización geográfica elegida por el usuario. Esto lo podemos ver también en otros navegadores para ver si esta cookie funciona independientemente del navegador del usuario. Yo aquí, si pulsaba España, veo anuncios de España. Si vuelvo a la portada, me muestra anuncios de cualquier sitio. Pero si pulso una de las banderitas, aquí en este recuadro, por ejemplo, México, bueno, me dice que no hay anuncios para mostrar. Debe ser que no he cargado ningún anuncio de México. Ahora vuelvo a la portada y todo el tiempo me dice que no hay anuncios para mostrar. Eso es porque me está leyendo correctamente esta cookie. Pero, pues bueno, si quisiera, podría hacer una pequeña modificación en mi código fuente para ver si realmente está leyendo los datos de esa cookie. Entonces aquí en el index, en esta parte del if, donde decíamos si iset $get, voy a decir que hacer un eco diciendo que recibo datos por get, del país por get. Y en el caso else, es que estábamos recibiendo datos a través de la cookie. Entonces pondré otro eco un poquito más abajo diciendo que recibo datos por la cookie. Con eso podré saber si ese filtro del país, México en este caso, lo estaba realizando por la cookie y dice, ves, que recibo país por cookie. O sea que está funcionando la cookie aquí en el navegador Google Chrome. Podríamos ver también otro navegador cualquiera, por ejemplo Internet Explorer, y ver si en Internet Explorer también estamos recibiendo adecuadamente esa cookie. Ahora mismo veis que se están mostrando los anuncios de todos los países. Si yo pulso sobre un país cualquiera, me muestra los anuncios de ese país que yo acabo de pulsar porque se envía un dato por get. Si vuelvo a la portada, me muestra los anuncios de todos los países y me muestra anuncios de Colombia, de donde sea. Si vuelvo a la portada,
me muestra anuncios de todos los países y ahora bien voy a colocar y mostrar anuncios de un país en concreto. Voy a pulsar la banderita de España, me muestra los anuncios de España, me dice que estoy recibiendo el país por la cookie y además ahora voy a intentar cerrar el navegador y abrirlo para ver si en Internet Explorer se memoriza perfectamente esa cookie, que debe ser que sí, ¿no? Si funciona en Firefox y funciona en Chrome, no tiene por qué no funcionar en Internet Explorer, porque esto no tiene nada del otro mundo. Y entonces dice aquí que recibo datos de la cookie. Veis ahí, me está mostrando España, que es la cookie definida por el usuario para ver anuncios justamente de España, de la localización geográfica marcada al pulsar las banderitas. El único detalle en nuestra aplicación es que una vez que se selecciona una localización geográfica no se puede volver atrás. Habéis visto que siempre me muestra los anuncios de ese país y realmente no me permite ver anuncios de otros países y a lo mejor el usuario pues ahora sí se ha movido de país o por lo que sea, quiere volver a ver anuncios de todo el mundo. Entonces vamos a hacer un tratamiento para poder eliminar la cookie si el usuario lo desea. Entonces en este mismo recuadro de las banderitas de los países, donde hacíamos el iSet de la cookie para ver si existía o no un país preferido, vamos a hacer un else en el caso de que ya tengo el país preferido en la cookie para mostrar un mensaje con un enlace que nos dé la opción de borrar esa cookie. Entonces, lo que decía, si es que ya tengo la cookie definida, voy a crear ese mensaje con un enlace que vaya a una página que me borre esa cookie para volver a ver los anuncios de cualquier país de mi aplicación web, que haya definida mi aplicación web. Muy bien, entonces dentro de la capa y de recuadro cookie país, esa capa ya tenía un estilo definido, con lo cual puedo volver a utilizarla, y metemos aquí ese mensaje diciendo que tu configuración almacenada permite ver anuncios de, y ahora sería el nombre del país. Recordar que habíamos creado una función en funciones comunes en la práctica anterior que se llamaba dame nombre país, con lo cual nos viene de perlas para no tener que complicarnos la vida intentando averiguar cuál es el nombre del país accediendo a la base de datos según la cookie que se haya definido. Entonces simplemente hacemos una llamada a dame nombre país enviándole la cookie país preferido que mantiene el identificador del país cuyo nombre queremos mostrar, ¿no? Así que ahora directamente aquí podemos escribir el enlace que me permitiría eliminar la configuración definida por el usuario que se ha almacenado en la cookie. Ponemos aquí eliminar configuración y ese eliminar configuración lo vamos a hacer que sea un enlace directamente colocándolo dentro de un a/a, o sea, una etiqueta a de enlace. Y ese enlace nos irá a una ruta que sería una página nueva que vamos a hacer ahora mismo que sirve para eliminar esa cookie. Le vamos a llamar eliminar-cookie.php. Esa página no necesita recibir ningún parámetro porque realmente sea cual sea la cookie queremos eliminarla, nos da igual el valor. Aquí le ponemos el /a y ya tenemos nuestro enlace creado que se mostrará solo en el caso de que haya definida una cookie para el país, ¿no? Ahora vamos a ver, es eliminar cookie, que es el que tenemos que crear, es el archivo que queremos crear para hacer ese proceso de eliminar una variable definida dentro de una cookie. Bueno, ¿y cómo eliminamos una cookie? Os preguntaréis, ¿existe una función delete cookie igual que existía una función set cookie? Pues no existe la función, pero realmente es mucho más fácil que todo eso, porque simplemente para eliminar una cookie ya creada anteriormente, simplemente tengo que colocarle o crearla de nuevo colocándole una fecha de caducidad de un momento pasado, es decir, una fecha de un día o un momento, un timestamp que sea anterior al timestamp actual. Y eso es muy sencillo de realizar.
Como veis, la función setCookie de antes, recuperamos aquí, tenemos que hacer una cookie que se llame país preferido. Esta cookie tiene que tener el mismo nombre que la cookie que queréis eliminar, lógicamente. El value, o sea, el valor de la cookie nos da igual, y ahora le ponemos un time, que es el timestamp actual, restándole cualquier valor. Por ejemplo, 3600, eso produciría un momento, un timestamp de una hora pasada, o sea, hace una hora, con lo cual esa cookie ahora mismo se va a eliminar porque estamos creándola con una fecha de caducidad anterior al momento actual. Entonces veis aquí el mensaje ahora nos aparece y dice: tu configuración almacenada permite ver anuncios de Argentina. Y aquí nos permite eliminar esa configuración. Y bueno, nos va a la página eliminar cookie, que ahora mismo no me está mostrando nada. Tendría que hacer un redirect, pero bueno. Si vuelvo a la portada directamente escribiendo la ruta, me veis que ya me muestra el recuadro para seleccionar de nuevo anuncios de cualquier país. Lo que decía, me hace falta el header aquí location para que después de eliminar esa cookie me vuelva automáticamente a la portada y no me salga la página en blanco, que es un poco feo, ¿no? Entonces aquí el header location index.php hará que me vuelva a la portada una vez que se haya eliminado la cookie. Bueno, vamos a probar de nuevo. Hacemos aquí, pulsamos en cualquier país, por ejemplo Chile. Hay un anuncio de Chile y podríamos eliminar la configuración de la cookie. Bueno, antes vuelvo a la portada, me muestra siempre anuncios de Chile y ahora elimino la configuración de esa cookie, con lo cual me vuelve a mostrar la portada, pero ahora sin ninguna cookie, con lo cual puedo seleccionar otro país y eliminar la configuración para volver a ver todos los anuncios de todos los países. Bueno, pues con esto termina esta práctica sobre la creación y uso de cookies en PHP. Por recapitular, vamos a ver un poquito lo que hemos visto. Hemos visto cómo crear cookies, cómo ver si las cookies están definidas o no en el navegador. Luego hemos visto cómo recuperar el valor de una cookie y además, por último, hemos visto cómo eliminar una cookie previamente creada en el navegador. Creo que más o menos hemos tocado todos los puntos, pues bueno, que son de obligada mención dentro del trabajo con cookies. Y además lo hemos hecho desde un punto de vista bastante práctico, en el cual hemos aumentado todavía un poquito más las funcionalidades de nuestra aplicación tablón de anuncios. Espero que podáis practicar por vuestra cuenta y asimilar de esa forma todos los conocimientos adquiridos en este video tutorial. Por mi parte, nada más, os agradezco a todos por vuestra atención y os cito para dentro de poco en un nuevo vídeo en desarrolloweb.com. ¡Hasta pronto!